Eso, Welcome to Chepe, un programa para los que les quedan mal. El problema que nosotros tenemos es que muchas veces el ejecutivo nos queda mal. Tuve que tirar el throwback hoy, en verdad, para el mae que lo pidió en los comentarios del episodio pasado. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo Costa Rica es un paraíso tropi fiscal, el potencial de birritas en el estadio o en anuncios para el estadio, un repaso de la situación de los territorios indígenas y otros temas. Como siempre, recuerden que Welcome to Chepe es un programa de No Pasa Nada y que solo existimos gracias a patreon.com/no pasa nada oficial, donde si se inscriben por $5 al mes pueden ser parte de una comunidad, recibir los episodios antes que nadie, tener actualizaciones y verlos sin estos anuncios que estamos viendo en este momento. Además que tenemos merch en shop.nopasanada.com, a donde pueden comprar todo tipo de cosas. Entonces, hablemos de cómo Costa Rica se convirtió en un paraíso tropi fiscal, ¿entienden? Es como tropical y fiscal al mismo tiempo. Ajá, ok. Entonces, de lo que estamos hablando es que para el 14 de febrero, para celebrar el Día de los Enamorados, nos metieron a la lista de países en la lista gris de la Unión Europea de paraísos fiscales. Una lista negra. ¿Qué significa esto para nosotros y por qué nos importa? Y la manera más sencilla de explicarlo es que es un lugar en el cual hay poca o en algunos casos nula regulación sobre gestiones financieras y o el cobro de impuestos. Es decir, es difícil de saber qué hace la gente con la plata o de dónde viene y muchas veces no les cobran mucho impuesto a las personas. Básicamente, por ahí anda el cuento. Normalmente los paraísos fiscales tienen un mal sentir porque suelen ser bonitos lugares para personas con fondos de dudosa procedencia o para realizar negocios de dudosa procedencia. También suelen ser refugios para gente con mucha plata que puede tener dinero o bienes sin pagar mucho impuesto en esos lugares. Ahora, es importante decir que utilizar un paraíso fiscal no es necesariamente algo que implica un, no sé, digamos como financiamiento oscuro. Para una definición así, nada más que se me vino a la cabeza. Muchas veces pueden haber razones legítimas como simplemente buscar privacidad financiera o flexibilidad en impuestos sobre bienes obtenidos de manera legal usando portillos legales. Ahora, obviamente siempre van a haber personas que piensan que cualquier uso de un paraíso fiscal es inmoral o está mal, porque si bien los bienes pueden ser obtenidos legalmente y el uso del paraíso fiscal puede ser legal, hay personas que piensan que esquivar impuestos de manera legal o no es inmoral de todas maneras, y eso va contra sus principios e ideales. Mientras que para otros es un recurso que está presente en el mundo y por qué no usarlo si se puede. Líneas políticas. Entendiendo el tema, entonces hablemos del caso específico de Costa Rica porque estamos en esta lista. Eso no es bueno. Costa Rica desde hace mucho tiempo se le advirtió que si no cobraba impuestos sobre los ingresos generados en el extranjero, o en palabras burocráticas y técnicas, si no generamos un gravame ante las rentas pasivas extraterritoriales, entrábamos en esta lista. Lo que no le gusta a la Unión Europea es que hoy una persona física o jurídica que reside en Costa Rica no paga impuestos sobre las rentas o sobre inversiones que le generan ingresos que genera afuera de Costa Rica. Para la Unión Europea, ellos ven esto como un problema, ya que puede generar una competencia desleal en el cobro de impuestos entre los países, ya que Costa Rica no lo hace y otros sí. Las consecuencias de no haber atendido este problema y que estemos en la lista gris es que Costa Rica ahora va a enfrentarse a un mayor rigor por parte de la Unión Europea. Esto afecta especialmente a sectores como, por ejemplo, el exportador, y podemos perder oportunidades de financiamiento, así como más adelante si estuviéramos más embargados en la vara, sanciones y demás. Eso no es bueno para Costa Rica. 1. 2. Ahora, como toda historia de este tipo, uno tiene preguntas, como por ejemplo, ¿cómo fue esto posible? Y es importante decir que en esta circunstancia el Ejecutivo, a pesar de ser un gobierno nuevo, asume la responsabilidad entera y apechuga las consecuencias, tomando al pecho lo que es vara, obviamente, es varísima. Se quitaron el tiro, por supuesto, de entrada, e hicieron la vieja y confiable que casi siempre sirve. A ver, no le puedo decir que no, que fue culpar al PAC. Rodrigo Chávez casi inmediatamente salió a decir que estar en la lista gris de paraísos fiscales era culpa de Elian Villegas y de Carlos Alvarado. Que a ver, no lo juzgo, mucho es culpa de Elian Villegas y Carlos Alvarado. Mire, yo no quiero pelear con nadie. Fabuloso. No me gusta. Está bien, me parece. Tengo que decir al pueblo de Costa Rica que el señor Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda, envió una carta el 8 de abril del año 2022 a la Unión Europea diciendo, finalmente, la leo, yo no quiero pelear con don Elian. Finalmente, una vez que se cuente con los elementos necesarios para elaborar el proyecto de ley correspondiente, se procedería a presentarlo para su discusión en el Congreso a más tardar el 30 de agosto del 2022. Él no sería el 8 de mayo, o pensaba que, no sé, mejor me callo. Y vamos a procurar la aprobación de parte del Congreso, porque solo el Congreso aprueba leyes, previo al 31 de diciembre del 2022. Con la finalidad de que entre en vigencia el 1 de enero del 2023. Eso es una carta promesa
de un ministro de Estado costarricense en el ocaso de su gestión. Pero con lo que Rodrigo Chávez, presidente de la República con el partido PPSD, no contaba era con el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez del PAC, ya que Chávez del PPSD tenía razón que fue culpa del PAC, pero ahí en esa culpa del PAC estaba Chávez del PAC, ya que él fue el que supo primero y no hizo nada al respecto. Además, él no lo confirmó. A mí lo que me pidió la Unión Europea fue información, etc. Bueno, y el 2020 para acá, ¿qué hicieron? Qué cosas de la vida, ¿verdad? Qué curioso cómo pasan esas varas. Ahora, obviamente no es como que él va a asumir la responsabilidad adquirida, ya que él alega que cuando eso sucedió en ese momento fueron conversaciones para analizar que éramos parte de ese régimen o no, y que él le facilitó a la Unión Europea lo que la Unión Europea pidió, pero que el fondo no es mi culpa, maes, no es mi culpa. Los hechos son que el 7 de enero de 2020 Chávez del PAC firma el recibido de la comunicación oficial de la Unión Europea, donde decían precisamente que esto podía ser un problema. Ahora bien, a Chávez lo fletean del brete con 9 meses en el cargo y en esos 9 meses no hizo absolutamente nada al respecto para solucionar el problema de fondo. Un periodista de hecho le preguntó precisamente esto, y aquí está Chávez quitándose el tiro y diciéndole a Nogui Acosta que responda al periodista. No presentó a la Asamblea Legislativa ningún proyecto, a pesar de tener 2 periodos de sesiones extraordinarias en el Congreso. Entonces, sí sabían, pero tampoco presentaron ninguna propuesta de ley para enmendar lo que la Unión Europea pidió que se corrigiera para no incluir a Costa Rica en esta lista. Don Carlos, eso no es una pregunta, eso es una acusación, la que con mucho gusto voy a defender, que siempre lo hago con mucho cariño y respeto, con mucho respeto por usted. Para que no sea yo el que se la voy a defender, que sea don Nogui el que le dé los hechos como Dios manda. Al señor Rodrigo Chávez, en ese momento ministro de Hacienda, es pedirle información y que no le hace una advertencia. Cuando nosotros recibimos la información de la Unión Europea, inmediatamente le explicamos que teníamos un escenario completamente adverso para poder llevar y cumplir con ese compromiso que asumió el gobierno anterior. Ahora, aquí según documentos públicos podemos ver una línea del tiempo que construyó la nación, pura vida, a partir de la salida de Chávez. Y yo sé que ya hay en los comentarios hay gente como, toda esa línea del tiempo es mentira, pero respiren. Elian Villegas entra el 28 de mayo y para el 15 de septiembre, muy patriótico, él acepta apoyo de la Unión Europea. Para diciembre de ese año se presenta el proyecto de ley 22.848 y en abril se remite el borrador a la Unión Europea para tener comentarios oficiales de parte de ellos, ya que era el problema de ellos, ¿verdad? Entra Chávez, esta vez el del PPSD, a presidente, ya olvidando todo lo que hizo Chávez del PAC y, verdad, no pasa a más. Él en conjunto a Nogui Acosta y en mayo Nogui Acosta dice que se entera del compromiso, pero no se atiende el tema. Ni siquiera en extraordinarias, que recordemos fue el periodo de 3 meses que tuvo el gobierno para pasar lo que quisieran y que usaron realmente para no hacer eso y pasar decretos y no trabajar con la asamblea. Pero bueno, todo termina en que 5 días antes de entrar en la lista del gobierno le cuentan a los diputados que vamos a entrar para celebrar el 14 de febrero. Con una metida y... bueno, con una 14 de febrero para tener la inclusión en la lista. Estamos más serios, perdón. Entrar en esta lista no es una sentencia irreparable. Lo que probablemente va a pasar es que ahora van a correr, sacar y aprobar el proyecto en tiempo récord. Por su lado, el gobierno, por supuesto que nunca va a aceptar que eso se pudo haber resuelto sin pasar por aquí y va a haber un enfrentamiento entre los hechos presentados por la línea del gobierno y lo que se puede reconstruir y analizar por medio de información pública y discernimiento obvio o raciocinio. Yo por un lado me identifico con Chávez porque yo siempre fui el en el cole que hacía todo de último momento y me cagaba en el yo del pasado por haberle dejado todo a mi yo del futuro. Lo que me huele de todo esto es que los comentarios van a estar llenos de personas con el hígado en la mano que pasaron de tener toda la malicia del mundo con el gobierno pasado, inclusive le hubieran recriminado a Chávez del PAC esto simplemente para acomodarse a la versión unilateral de la realidad que el gobierno les quiere dar. Yo en lo personal creo que probablemente es un poquito de columna A y un poquito de columna B. ¿Qué quiero decir? De fijo, Chávez del PAC pudo haber hecho más, pero de fijo que probablemente le recaía más a Elian Villegas, quien estuvo más tiempo, y por supuesto que la asamblea, quienes no se movieron con el tema tampoco. Pero después, ya cuando entran ellos, también fue Nogui Acosta que se pudo haber movido más rápido. Quiero decir, en lo personal, los culpo a todos. Un final feliz. Y ahora que estamos hablando de finales felices, les cuento que de una vara que vi que me pareció vacilona, mi mejor compra CR. Pero antes de hablar de eso, recordarles a todos que esto solo he hecho posible gracias a patreon.com/nopasanadaoficial, la mejor forma de apoyarnos, estar suscritos a una comunidad, tener membresía con beneficios y otras varas. Ahora sí, maes. Y viendo el reality del miércoles, ¿verdad? Me lo estoy tirando. Me pareció interesante el lanzamiento de esta vara, mi mejor compra CR. Una herramienta que sí vale como lo están prometiendo. Va a tener a los productos de la canasta básica en un sitio web donde uno puede encontrar cuáles son los más baratos y dónde vienen. Y digo, no hay más, nada más como comunicando esta vara. Como que Tony, se imaginan que la vara tenga un app donde tenga como un mapita
y lo lleve a uno a los puntos más baratos. Es como Costa Rica del futuro. Es como compartir algo ahí positivo. Ven, yo a veces puedo decir cosas bonitas de lo que están haciendo en ese lugar. Y ya que estamos hablando de cosas tuanis, voy a pasar a algo que me importó más. Sí quiero mencionar que una de mis atletas favoritas y es Juliana La China Rodríguez, ya que recientemente Juliana salió como la boxeadora número 3 del mundo en el ranking de AMB. Para los que no conocen su historia, Juliana recientemente hizo el paso del boxeo olímpico al boxeo profesional después de que el Comité de Boxeo Olímpico Costarricense le robara a ella y a todos nosotros de paso la posibilidad de representar a Costa Rica en las Olimpiadas de Boxeo. Hicimos un podcast al respecto hace como 2 años. Que de paso hubiera sido la primera vez como en 40 años que tenemos una representación del todo como boxeo. Y Juliana, con lo que buena que es, tal vez hubiera sacado medalla. Pero bueno. Eso no le quitó a Juliana la gasolina del todo, más bien le prendió más y ahora tiene una carrera de boxeo profesional donde lleva un récord de 5-0 con 4 knockouts y a finales del año pasado ganó el título mundial en 118 libras. Yo tuve el privilegio de sentarme con Juliana 2 veces y los invito a que vean esos podcasts. Todas las felicitaciones a Juliana, espero que siga triunfando. Qué loco y qué chuzo el nivel de boxeo que hay en este país, en serio. Ahora, ya que estamos hablando de deporte, pasemos a hablar sobre la otra vara enorme y controversial, que es el patrocinio del licor en el deporte. Birritas en el estadio, que llaman, maes. Esta semana el tema volvió a ser noticia porque se archivó el proyecto de ley que existía para permitir o tratar de que se permitiera el patrocinio del licor en el deporte. Ahora, ese murió, pero la idea por completo no está muerta, ya que los diputados se preparan para replantear e intentar de nuevo. Ahora, ustedes pueden estar preguntando, pero Pietro, ¿por qué se archivó el proyecto primero y cómo puede volver a vivir? Bueno, resulta que la Sala Constitucional encontró vicios constitucionales, fíjate vos, entre ellos que violenta los principios de interés superior a la persona menor de edad. Lo cual podría dar a ver, y muchos podrán decir puntualmente a esta persona en Twitter, que el proyecto nunca va a pasar porque el criterio no cambia con un proyecto nuevo. Pero, y bien como apunta en el medio del fino, la Corte puede cambiar de parecer, y lo han hecho anteriormente, como lo hicieron con la Ley del Trabajador Independiente, que se dijo antes que era inconstitucional y ahora con todo, que tiene las mismas cláusulas, y aquí cito al periodista Luis Manuel Madrigal, prácticamente son idénticas a las del otro proyecto que había sido declarado inconstitucional meses atrás y sí se aprobó. Es decir, puede ser que el proyecto pasado lo encuentren inconstitucional y con este cambien de parecer. Entonces, ahora algunos diputados de la Asamblea quieren continuar empujando el proyecto, como por ejemplo los diputados del PLN y el PUSC, que buscan hacer reformas al proyecto de fondo. Por ejemplo, está la diputada Rosaura Méndez del PLN, quien busca que se canalicen fondos del ICODER para crear un fondo para la promoción del deporte como parte de la reforma del proyecto. Pero como estamos hablando de política, claramente no hay un consenso. Del otro lado de la moneda está el Frente Amplio, quien se ha demostrado estar total y completamente en contra del proyecto, con la diputada Rocío Alfaro diciendo: nos parece que es un grave retroceso para la protección a la niñez y la adolescencia, y cita en que en su criterio lo apoyan el Ministerio de Salud, el IAFA, el ICODER y la Sala Constitucional. Ahora, me interesa muchísimo saber qué piensan ustedes, si se debería permitir esto o no, porque sería un cambio monumental al Costa Rica, y más que sí o no, ¿por qué? Yo les voy a decir qué pienso yo, y no me he reservado mis opiniones al respecto, que es, déjenlo fluir, manda huevo. Vean, yo comparto que no es ideal exponer a la juventud a publicidad de temas que pueden resultar dañinos para ellos. Si soy honesto, yo, por ejemplo, fui uno de los que me fui de jupa con guaro mucho antes de lo que estoy seguro fue prudente hacerlo. La realidad, es que en este país en especial, el guaro genera un montón de harina y pueden inyectar un montón de plata al deporte y además todo lo que lo rodea, medios, programas y demás. Y es que no solo el fútbol, el guaro está presente desde la Fórmula 1, a NASCAR, al boxeo, MMA, en todo lado. Y es porque tienen plata que gastar. Es totalmente contradictorio tomar o anunciar guaro mientras se celebran actos del más alto nivel de salud y desempeño físico. Obviamente. Pero que Costa Rica es una economía en desarrollo que podría hacer uso de la inyección del capital, claro, obvio, manda huevo no verlo así. Yo no sé qué tan anuentes están los diputados en contra o las personas en contra de las condiciones de los deportistas costarricenses. Pero les cuento, en 2 platos, si el deportista resultó no ser futbolista de primera división de un equipo grande y un gran jugador, casi que no hay harina. Y si la hay, es poca. Y vean, no estoy hablando de ligas en desarrollo o programas de inclusión social. Estoy hablando de atletas mayores de alto rendimiento que no le pueden dedicar su vida al deporte porque no hay plata, ni gubernamental ni de marca privada, que muchas veces ni siquiera tienen para ir a competir afuera o tener los implementos básicos. Y tampoco estoy diciendo que el guaro va a venir a sanar todas las cosas malas de todas las condiciones, pero de fijo puede ayudar. Lo que no resta que sume y ojalá que multiplique. Pero de todo lo que me puse a pensar más, que me jode un poco más, es la inconsistencia y la hipocresía. Y les explico
¿A dónde voy con esto? Me parece re contra hipócrita y ridículo que en este país uno puede ir a varios cines, conciertos, festivales o actos culturales de todo tipo donde pueden ir menores inclusive y comprarse un tapiz tranquilamente, o peor, que esos mismos sea el guaro el patrocinador principal que les da la harina para que sucedan esos eventos. Pero en el deporte no. O peor, uno puede tirarse una película o serie, o alguien puede salir tomando guaro en cable nacional. O peor, veamos transmisiones internacionales de deporte de los torneos más grandes del mundo y salgan con guaro y no se censuren. Pero si es en Costa Rica no. Entonces, estamos expuestos 24 horas, 7 días a la semana a exactamente lo mismo. Pero si aquí podemos ver una inyección de capital, entonces no. Eso sin mencionar que el Frente Amplio, por ejemplo, defienden a toda costa la FANAL, que no entiendo cómo ahora pueden salir a buscar una prohibición estatal estilo proteccionista a la salud pública, mientras defienden el derecho que el Estado mismo sea el único que puede destilar guaro en el país. De paso, mal hecho, mal administrado, de malísima calidad y con pérdidas monumentales. Siempre que pueda decir eso, lo voy a decir. Digo yo, maes, a ver, si vamos a ser puritanos en cuanto al alcohol, cierren la producción de guaro estatal, prohíban el guaro en eventos culturales, cines, conciertos, festivales, censuren el guaro en la tele, de acceso público y así cumplimos a pie de derecho con una legislación prohibitiva, restrictiva y de proteccionismo al todo y todo. Un legítimo para mí es guay para todos, guay patadas. Y sobre todas las cosas, maes, a mí lo que me parece importante es decir que no es como que es todo o nada, es un proyecto de ley, pueden modificarlo, meterle provisiones, impuestos, no es como que en este país no nos sobran, pero cerrar portillos enteros para generar ingresos me parece recontra extraño. Y antes de que me salgan con una barrabasada, como que a mí me paga un lobby, o que un equipo de deportistas, maes, a ver, bien que a mí no me va a caer ni un 5, no soy deportista y no soy parte de un medio tradicional que es donde se va a mover la harina, pero sí conozco deportistas y los quiero ver triunfar, y pensar que tengan más acceso a recursos me haría feliz. Encima, maes, no por nada la semana pasada hablé bien del Frente Amplio, pero en cosas como estas no les puedo entender la línea ideológica. Y, maes, sobre todas las cosas, estoy dispuesto a hablar y cambiar de opinión. Si alguien quiere hablar del tema tanto a favor o en contra, vengan a Pietro Blacón, más que bienvenidos. De eso se trata esto. Finalmente, quiero cerrar hablando de la situación de los pueblos indígenas en el país. Como siempre, si quieren conocer un poco del contexto, pueden ver el documental que hicimos sobre el tema en youtube.com/nopasanadaoficial, pero hablemos de la actualidad. El tema, de manera muy resumida, trata sobre una disputa que existe sobre cómo personas no indígenas habitan en territorios que históricamente le pertenecen a los pueblos indígenas. Durante décadas, los gobiernos no han hecho absolutamente nada, o casi nada, si alguien me quiere corregir con eso, para enmendar la situación. Y en muchos casos argumenta, como lo hizo Rodrigo Chávez, que hay tenedores de buena fe a los cuales hay que indemnizar para poder devolver sus territorios a las personas indígenas. Entonces, frente a la inacción histórica de los gobiernos, la población indígena lo que ha optado por hacer es entrar y recuperar esos territorios por su propia cuenta, lo que cual ha desarrollado un conflicto enorme, fuertes enfrentamientos e inclusive asesinatos en años pasados. No pasa nada, estuvo en un territorio recuperado, en parte del documental descrito que realizamos, y pueden conocer un poco de esa historia. Ahora, recientemente Rodrigo Chávez se dirigió a los pueblos indígenas que están llevando a cabo las recuperaciones diciendo, y cito a estos grupos, que son incitados por extranjeros, gente de ideologías contrarias a la mayoría de la población de Costa Rica, para hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado y provocando incendios. Que más, siendo muy honesto, no sé quién le dijo que ese era el caso, porque yo, que personalmente he estado en territorio indígena recuperado, lo que vi fueron familias viviendo no incitados por extranjeros, y hasta donde yo sé, poder vivir tranquilamente con su familia no es una ideología contraria a la de la mayoría de la población costarricense. Pero bueno, aquí un poco de lo que dijo el presidente. La ley que le da derechos territoriales a los indígenas sobre esos territorios son 24, y hay gente que dice, hasta el CONAI dijo, dele a la transacción, yo compré de buena fe. Yo voy a ir a negociar con ambas partes esta semana y la que sigue, voy a estar en el sur. Llevamos un plan que ya no es hablada. Les vamos a advertir a ciertos grupos indígenas minoritarios que están queriendo tomar la ley en sus manos, incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de la población de Costa Rica, a hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado, incendios. Ya ha habido 2 muertes, lamentablemente, y esa bronca el gobierno de Costa Rica se la está comiendo, es una bronca dura, y yo voy para allá
personalmente a la República. Así es que espérenme y ahí podemos hacer más anuncios, ¿no? Por su lado, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas rechazó estas palabras con Pablo Cíbar, un líder de los pueblos originarios, diciendo: recuperaciones de tierra no generan violencia. La lucha de la recuperación de tierra, los que generan violencia, ilegales, los poseedores ilegales que están en nuestra tierra. Y de acuerdo a eso, tenemos 2 indígenas asesinados, 2 indígenas que nos han asesinado y mientras que de los 2 indígenas ustedes no encuentran un rasgo de violencia. La violencia la hemos llevado nosotros y la hemos llevado por un Estado ineficiente, por gobiernos ineficientes que no han hecho cumplir los derechos establecidos para pueblos indígenas y esos gobiernos nos quieren hacer ver como que nosotros somos los violentos. Sin embargo, como lo digo, esa violencia la hemos generado nosotros. Como ustedes saben, indígenas asesinados, indígenas macheteados, indígenas marcados, y una serie de violencia que se genera y que se está dando dentro de nuestros territorios. Nosotros queremos dejar también hoy claro que los procesos de recuperación son procesos de paz y son procesos de dignidad para nuestros pueblos. Y entonces no podemos permitir que se genere o que digan que la lucha nuestra es violenta. Y bueno, veremos qué realmente termina pasando. A mí el tema de la recuperación de los territorios indígenas, lo que me surge son más preguntas que respuestas. En fin, eso es un muy largo Welcome to Chepe. Muchísimas gracias por ver. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube, TikTok, Instagram y más que nada que nos pueden apoyar en patreon.com/nopasanadaoficial.